A consecuencia de la pandemia que padecemos, la presentación de este número 26 de Alcantir lo vamos a realizar a puerta cerrada, lo que es posible gracias a la colaboración de la televisión de Tarifa. El título de este número 26 de Alcantir es Crónicas de Tarifa, 1955-1959, y una continuación de un libro que publicamos hace algunos años que trataba la vida de Tarifa en los 5 años anteriores. El libro recopila más de 600 noticias acaecidas en nuestra ciudad durante este periodo de tiempo, ordenadas cronológicamente, noticias que han sido recopiladas por Mariluz Muñoz y que yo me he encargado de editarla y de hacer el estudio histórico de ese periodo. La mayor parte del libro son noticias tomadas de la prensa y de otras fuentes documentales, acompañadas por 150 fotografías y grabados de la época. Entre estas noticias destacan las que escribió Ramón Sánchez Moreno, que por entonces era el corresponsal en Tarifa del Diario de Cádiz. Al comienzo del libro, como he dicho, hay un estudio histórico de este periodo en donde se analizan todos los aspectos de la vida de Tarifa, la política, la religión, la economía, las fiestas, etc. El libro está dedicado a 2 personas que con bastante frecuencia aparecen en las noticias que hemos recopilado, que hicieron un trabajo extraordinario hasta el punto de que todavía se les recuerda. Se trata de don Imeldo Ferrera Reyes, militar músico del Regimiento de Infantería Álava, que fue el director y fundador de la Rondalla de Tarifa en el año 1951 y posteriormente de la banda juvenil que va a tener su primera intervención pública en 1959. Ambas agrupaciones musicales formaban parte del Frente de Juventudes, una organización adscrita a la Falange y del que era delegado local Manuel Alba Santamaría, al que también se le dedica este libro por la meritoria labor en la gestión de aquella organización juvenil. La vida en Tarifa por aquellos años seguía siendo dura, pero sin embargo había mejorado sensiblemente con respecto a los años anteriores. Había mejorado la situación económica general de España y esto se nota porque aumenta el número de inversiones aquí en Tarifa. Se había dejado atrás la terrible hambruna de los años 40, que en Tarifa se prolonga también durante parte de los años 50, y las condiciones meteorológicas de Tarifa de final de los años 50, que analizamos en el libro, favorecieron la pesca y la agricultura, que eran los sectores más importantes de la economía tarifeña conjuntamente con la industria conservera. El principal problema económico con el que se tuvo que enfrentar Tarifa a lo largo de su historia era su climatología, en concreto los temporales, que antes se producían con mucha frecuencia, con mucha virulencia y además duraban mucho tiempo, no como ahora. Así que cuando había un temporal en el estrecho, la flota pesquera tenía que parar en el puerto, no podía faenar. Además, las tareas agrícolas también quedaban paralizadas o al menos alteradas. Sin los ingresos diarios de estos trabajadores, la población quedaba sin ayuda y sin posibilidad de alimentarse. En estos años 50 ya está bien establecida lo que era la beneficencia pública, que pudo atender, al menos dándole de comer, a estas personas en situación de emergencia. Unos fuertes temporales azotaron Tarifa en los meses de enero, febrero y marzo de 1956. Durante estos meses, una vez más, la flota pesquera no pudo faenar y el ayuntamiento, en colaboración con una organización falangista que era Auxilio Social, que tenía un comedor para atender a las personas necesitadas, tuvo que repartir durante estos meses más de 1000 comidas diarias, lo que da una indicación de la gravedad de estos problemas que tan frecuentemente había sufrido Tarifa. El año 1955 fue un mal año agrícola, pero los siguientes años la meteorología favoreció tanto a la agricultura como a la pesca, que tuvo récord de captura, al igual que ocurrió con la almadraba, que por aquellos años estaba gestionada por el Consorcio Nacional Almadrabero. El otro gran problema tradicional que venía de muy lejos de Tarifa era la escasez y la mala calidad de la vivienda. El problema era el siguiente: las murallas medievales de Tarifa no llegaron a tirarse por diversas razones. Lo único que se hizo es abrir lo que hoy llamamos la Puerta del Retiro, a final del siglo XIX, y la Puerta de la Mar, que es del siglo XX. Todavía hoy día las murallas siguen cerrando el casco antiguo de Tarifa. Al no tirarse las murallas, la población no se expandió con naturalidad fuera de las murallas. De tal forma que a principios de los años 50 prácticamente toda la población de Tarifa vivía encerrada dentro del casco histórico con los problemas consiguientes. En el barrio afuera pues no había prácticamente nada. Estaban las fábricas de pescado, 10 que había entonces, más una, la del consorcio, que estaba cerrada. Estaba la plaza de toros, el campo de deporte, la ruina del convento y alguna otra vivienda, poco más. Las autoridades, tanto las locales, provinciales como nacionales, fueron conscientes del grave problema de la vivienda que existía en Tarifa
Y durante estos años se va a iniciar un amplio plan de construcciones de viviendas sociales, que juntamente con la vivienda que se va a construir el regimiento y que en los años del libro va a ser también la estación naval, pues se va a mejorar la calidad de la vivienda. Aún así, el problema de la vivienda en Tarifa no se solucionó. Hubo que esperar varias décadas hasta que desaparecieran las infraviviendas tan frecuentes en años anteriores. Sobre la vida política de aquellos años, hay que decir, aunque hoy sea algo perturbador, que Tarifa fue una población falangista. La falange tuvo bastante aceptación en nuestra localidad. Entre 1.000 y 2.000 tarifeños, es difícil fijar el número, estuvieron inscritos voluntariamente en organizaciones falangistas. Por aquella época no hubo ninguna oposición pública al régimen, la única permitida es la que existía en el ámbito privado. Las principales organizaciones falangistas que operaron en Tarifa durante estos años fue el Auxilio Social, que antes hemos comentado, que tenía, como digo, un comedor para personas necesitadas, comedor que se cierra en el año 59, expresión de la mejoría general de la economía. El delegado local del Auxilio Social era el párroco de San Mateo, padre Mainé Vaca. También existía la sección femenina, con María Gallú Jiménez al frente, y muy activo estuvo el Frente de Juventudes, cuyo delegado local era Manuel Alba Santamaría. Por entonces hay que decir que la Falange no era una organización ideológica, ni siquiera se puede decir ya que era un partido. Es la época en que se cambia el nombre de Falange por el de El Movimiento, tratando de entender que más bien era una organización ciudadana de apoyo al régimen político. Aún así, siempre conservó la Falange la simbología falangista. Entonces se decía que se había convertido la Falange josé antoniana originaria en la Falange franquista. El año 1955 tomó posesión de la alcaldía Juan Antonio Núñez Manso, que sustituía a Francisco Terán, que había sido 3 veces alcalde, y que ocupó la jefatura de la Falange de ese febrero de 1937. Ese mismo año 55 toma posesión como jefe local de la Falange el alcalde Juan Núñez. También se renovó el ayuntamiento parcialmente en 2 ocasiones como resultado de las elecciones municipales de 1955 y 1957. Señalar algunos aspectos, no todos, que se pueden leer en el libro, pero decir algunas cosas de las más curiosas sobre Tarifa. Decir que Tarifa era una ciudad religiosa, incluso yo me atrevería a decir sinceramente religiosa, con muchas actividades centradas, la mayoría de ellas, en la iglesia mayor de San Mateo. Por citar solamente algunas, hablar de las actividades de la adoración nocturna, o los ejercicios cuaresmales, o los ejercicios espirituales. El más famoso de los cuales era el que dirigía el padre Hueli, que dejó una profunda huella en la ciudad, hasta el extremo, que todavía hoy se les recuerda. Estaban naturalmente los actos en honor a la patrona durante el mes de septiembre, que eran los mismos que hay ahora, organizados por la hermandad, que tenía como hermano mayor una persona también muy activa durante este periodo de tiempo, que fue don Benito Flores Millán. La otra parroquia que había en Tarifa era la de San Francisco, con el padre Fonde Benito de párroco, que tuvo menos protagonismo que el padre Mainé porque solamente se dedicó al ámbito religioso. En estos años va a haber una mejoría también sensible de los servicios públicos, que por entonces eran deplorables en Tarifa. Se inauguró el matadero municipal, construido con fondos de la Diputación Provincial, se abrió la biblioteca municipal en el Paseo de la Alameda, se inauguró la guardería en los locales del Auxilio Social, que son los que en donde se encuentra actualmente la guardería. Se construyó el edificio de correo, que es el que hay en la actualidad. Se construyeron algunas escuelas rurales con casas para maestros, aunque de forma insuficiente. Los niños de la campiña seguían estando escasamente escolarizados. Se mejoró la recogida de basura, y esto es importante porque antes la basura se recogía en un carrillo y la basura se echaba en un muladar cercano a la población. Entonces se pudo comprar en estos años una furgoneta, y la fotografía, que es muy curiosa, aparece en el libro. Entonces con esa furgoneta se pudo utilizar para echar los desperdicios, como se decía antes, en un muladar más lejano de la población. Se hizo el hogar del Frente de Juventudes, que luego sería la sede de la OGE, en los Jardines de Miramar. Hubo mejoras en la Casa Municipal de Socorro, se creó la clínica de la cofradía y, entre otras cosas, se estableció el servicio automático de teléfono en Tarifa, porque en Fasina perduró hasta los años 80, el servicio manual. Pero quedaron muchos problemas por resolver. Quizás el más importante era el problema de la luz en Fasina. En Fasina no había acometida eléctrica. Lo que había era un pequeño generador que apenas daba potencia suficiente para el alumbrado público.
y tampoco existía corriente eléctrica en Tavilla. Esto es un problema que tenía que resolver el Instituto Nacional de Colonización, pero por razones técnicas y también por razones económicas, la solución del problema se estuvo demorando y durante estos años Tavilla tampoco contó con electricidad. Otro importante problema que no se resuelve en esa época fue el del abastecimiento de agua. Resulta que Tarifa había aumentado considerablemente su población. En estos años había llegado el regimiento, con todos los numerosos soldados que llevaba, la estación naval, la infantería de marina, agua consumía bastante la fábrica de hielo, las fábricas de conserva. Y había otro problema, y es que el consumo de agua entre la población era a caño libre, es decir, que no existía contador. Y no existía contador porque el agua previamente era necesario filtrarla. Entonces es necesario construir una estación filtradora que, aunque se intenta hacer, no se hace durante estos años 50. Más necesidades tenía Tarifa, como por ejemplo de los colegios. Lo más que se pudo hacer es abrir un colegio prefabricado en la zona que popularmente se llamaba el Llano de los Pepes, que por cierto fue inaugurado por el ministro de Educación Nacional. Quedaron pendientes también muchas cosas, como el cuartel de la Guardia Civil, que empezó a gestionarse, y otros proyectos, como por ejemplo las 2 aulas escolares con casa de maestros que están todavía al lado del antiguo campo de fútbol. Para terminar y no alargarme, comentar algo acerca de la interesante vida cultural que existió entonces. Y solamente, para poner un ejemplo, hablar de la Congregación Mariana, que tenía su liceo, que era un pequeño teatro que estaba en el Colegio de las Monjas, donde se celebraban con bastante frecuencia espectáculos musicales y teatrales, protagonizados por los jóvenes de la localidad y normalmente con una intención benéfica. Hubo bastantes grupos musicales durante esos años. Tarifa siempre ha sido una población muy musical. Además de la rondalla y la banda del Frente de Juventud, estaba los coros y danzas de la sección femenina, una rondalla también de la sección femenina, el coro de la Congregación Mariana, y en la época de Navidades pues se formaban los coros de villancicos. Entonces había 2 cines abiertos, el Alameda y el Punta Europa, y se sigue utilizando el liceo tarifeño, no como en otras ocasiones, pero había algunas actividades culturales. Y por último, citar en el marco de los deportes, que hubo poca noticia al respecto, hablar de algo muy significativo, que fue los grandes triunfos que obtuvo el boxeador tarifeño Manolo García, que durante estos años 50, en donde se desarrolla el libro, se proclamó campeón de España de los pesos pluma y tuvo brillantes actuaciones por todo el mundo, tanto en Europa como en América. Terminar agradeciendo a las muchas personas que han contribuido, dándonos información y documentación para escribir este libro, muy especialmente a Juan Navarro Cortesejo, que puso a nuestra disposición su magnífico archivo histórico. Decir que el libro no se vende, está hecho por una asociación que no tiene ánimo de lucro, por lo tanto no lo pueden vender. Así que la forma de conseguirlo es, lo más fácil, pues descargarlo desde internet. Desde la página web alcantir.es. Alcantir.es se puede descargar libremente este ejemplar como los 25 ejemplares anteriores de Alcantir. También pueden conseguir un ejemplar en papel. Para ello necesita enviarnos un correo a la dirección reserva.alcantir@gmail.com. reserva.alcantir@gmail.com. Naturalmente el número de ejemplares de papel que tenemos es limitado y por lo tanto atenderemos las peticiones a medida que en el mismo orden en que las recibamos. Terminar finalmente expresando nuestro agradecimiento muy especial a la Televisión Tarifa por permitirnos hacer este acto y a la Delegación Municipal de Cultura por ayudarnos en la distribución del libro. Eso es todo, gracias.